Bienvenidos, buenas tardes. La verdad es que va a empezar el quinto taller de formación para pacientes de Solti que hemos preparado este año. Ya sabéis que los objetivos de los talleres en principio es ofrecer conocimientos a los pacientes acerca de aspectos clave de la patología, fundamentalmente del cáncer de mama, los ensayos clínicos, los últimos avances en investigación y los aspectos sociales que sabemos que os preocupan, y para que podáis tener pues, ese papel más activo en la toma de decisiones siempre vinculadas a lo que es la propia enfermedad, ¿no? En este caso, el taller va a estar dirigido concretamente a lo que sería la radioterapia, y para ello contamos con una oncólogo radioterapeuta que está trabajando en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, la doctora Esther Jordá, y con la supervisora del Servicio de Radioterapia y Braquiterapia del ICO, del Instituto Catalán de Oncología, la señora Pilar Fernández, para hablar un poco de lo que serían las novedades en el tratamiento, qué estrategias, cómo hemos cambiado, cómo nos ha podido influir el COVID, cómo vamos a poder manejar todos los efectos secundarios. En principio, pues lo que queremos es que sepáis, cuando acabe el taller, qué es la radioterapia, por qué me la dan, qué me va a pasar cuando me la den. Quiero quitarme todos esos mitos y todos esos miedos y un poco pues poder llevar el tratamiento de la forma mejor posible. Nos vamos a centrar, como os digo, en eso. En primera mesa, que la hará la doctora Jordá, de lo que serían las nuevas estrategias en el tratamiento de radioterapia, y una segunda charla a cargo de Pilar, un poco pues para manejar concretamente los efectos secundarios y un poco lo que sería todo el abordaje a nivel de manejo del día a día de lo que sería el tratamiento con radioterapia. Tras las dos ponencias dejaremos pues eso, unos 15-20 minutos para que podamos resolver todas las dudas que nos habéis formulado ya previamente en el chat y las que vayáis formulando a lo largo de la tarde. Así que os invito a que a través del chat de YouTube nos vayáis haciendo nuevas preguntas, porque ya os digo que tenemos muchas, pero bueno, queremos que sigáis haciendo ante cualquier inquietud o duda que pueda surgir durante las dos charlas de mis compañeras, que ahora veréis son espectaculares. Resolveremos estas preguntas generales, yo tengo muchas, o sea que si no resolveremos también las mías, y pues un poco por la limitación de tiempo, porque luego también queremos contaros exactamente qué hacemos en Solti, y nuestro manager científico Fernando Salvador nos contará qué hacemos exactamente y qué tipos de proyectos pues tenemos en marcha. Iremos un poco más ajustados de tiempo, pero la idea es que acabemos sobre las 7:15 para que así todo el mundo pues pueda seguir luego ya con su actividad normal de la tarde. Así que sin más, y para ir empezando, os presento a la doctora Esther Jordá, del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico de Valencia, que nos hablará en efecto de las nuevas estrategias de radioterapia en cáncer de mama. Así que cuando quieras, Esther, adelante. Bueno, buenas tardes a todas. Bienvenidas al taller de formación para pacientes organizada por la Fundación Solti. En primer lugar, quería agradecer a la doctora Iranzo por contar conmigo para dar esta charla y, como no, veremos muchas fotos y algún vídeo de alguna paciente y, bueno, gracias a ellas por dejarme grabarlas y bueno, cuando les dije que iba a hacer un taller para pacientes, la verdad es que un poco más y me hacen una foto todas juntas para poder posar para que vean lo bien que se está en radioterapia. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, quería hablaros antes de empezar directamente en el tema, quería hablaros un poco de dos mujeres que desde mi punto de vista son bastante importantes para la radioterapia y de una pandemia. La verdad es que estas dos mujeres y la pandemia han influenciado mucho para las nuevas estrategias que podemos aplicar en la radioterapia. La primera mujer de la que quería hablar es Marie Curie, supongo que muchos la conocéis, es una de las descubridoras de la radioactividad. A principios del siglo XX, esta señora, junto con su marido, descubrieron los efectos de los isótopos radioactivos para tratar tumores, y ella fue la pionera en empezar estos tipos de estudios. La verdad es que han pasado casi 100 años desde que ella descubrió la radioactividad, y no quería dejar de mencionar a esta otra mujer. Va un poco con retraso. Bueno, esta mujer, que es Flora Pérez, supongo que alguna igual sí que la conoce. Para los que no la conozcáis, seguro que cuando os diga que es la vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, seguro que ya sabéis quién es la mujer de Amancio Ortega. Y bueno, quería mencionar la Fundación Zara, el importante
aporte que la importante donación que nos ha dado a todos los servicios públicos de la sanidad, porque lo que hemos conseguido es renovar el equipamiento tecnológico en la mayoría de nuestros servicios. La verdad es que hablar de nuevas estrategias de radioterapia tienen que ir unidas sí o sí de esta importante donación. La verdad es que desde el 2017 la Fundación de Amancio Ortega nos ha donado aproximadamente 300 millones de euros y la verdad es que esto ha repercutido de forma muy importante en nuestra práctica clínica habitual. Y para finalizar esta primera introducción, no quería dejar de hablar del COVID. La verdad es que a principios del año 2020 inclusionó el COVID en toda nuestra comunidad mundial y bueno, la verdad es que tuvimos que los servicios de radioterapia y en casi todos los servicios médicos, pues eso, optimizar un poco nuestros tratamientos para minimizar que vosotras, las pacientes o otras pacientes, se pudieran contagiar con COVID. La verdad es que en el caso de la radioterapia en cáncer de mama fuimos muy afortunadas porque en ese mismo año se publicó un artículo en la revista The Lancet donde nos daba como una especie de opción de hacer el tratamiento en cáncer de mama en estadios iniciales en 5 sesiones. La verdad es que esto, que en principio fue un resultado de 5 años debido a la pandemia COVID, se externalizó a todos los hospitales y a todo el mundo y es uno de los tratamientos que actualmente podemos ofrecer a nuestras pacientes. Bueno, antes de empezar quería comentaros algunas nociones básicas de lo que es la radioterapia. Y bueno, ¿qué es la radioterapia? Pues no, la radioterapia es la utilización de radiaciones ionizantes para destruir células tumorales intentando causar el mínimo daño a los tejidos de alrededor. Para eso utilizamos esta máquina que vemos aquí, que es un acelerador lineal, que es para administrar radioterapia de forma externa, o bien también podemos utilizar radioterapia en el mismo lecho tumoral, utilizando braquiterapia o radioterapia intraoperatoria. Pero, ¿y cuál es el objetivo de la radioterapia? Bueno, pues el objetivo de la radioterapia, a diferencia de los tratamientos oncológicos que nos aplican los oncólogos médicos, es un objetivo de control local. Junto con la cirugía, nuestro objetivo es que la enfermedad, si la han extirpado, no vuelva a aparecer en caso de cirugías conservadoras y en caso de que tengamos un tumor puesto, en aquellas pacientes, por ejemplo, en las que se le administra SBRT, hacer que desaparezca el tumor mediante radiación. Esto, la verdad es que en estadios iniciales hemos visto una desescalada de tratamientos, es decir, cada vez se hacen tratamientos mucho más cortos en espacio, mucho menos agresivos y hemos visto que desde los años 80 hasta la actualidad pues bueno, se hacen cada vez menos mastectomías, menos vaciamientos axilares. En radioterapia, pues desde hace los últimos 20 años hemos encontrado que seguramente alguna de vosotras pues han tratado con 25 sesiones, pero bueno, desde el 2010 aproximadamente empezamos ya el tratamiento estándar con 15 sesiones y como veremos ahora en la explicación del artículo, bueno, pues 5 sesiones es una de las opciones de tratamiento de las nuevas estrategias. La charla la he dividido en 2 partes. En principio vamos a hablar en estadios iniciales de la enfermedad y vamos a hablar de cómo planificamos estos tratamientos y cuál es la nueva estrategia de tratamiento debido a la pandemia COVID. En nuestro caso, en el Hospital Clínico, la verdad es que esta nueva estrategia de planificación de los tratamientos y de tratamientos con una técnica de inspiración mantenida viene de la mano de la Fundación de Amancio Ortega. Gracias a su donación podemos realizar esta técnica. Luego, en una segunda parte de la charla, vamos a hablar de la radioterapia en estadios avanzados en 2 escenarios importantes. Por un lado, la enfermedad oligometastásica en cáncer de mama y, por otro lado, el efecto de la radioterapia en aquel tratamiento que se aplica en la enfermedad polimetastásica. Para hablar de los estadios iniciales, la primera pregunta que se nos planteamos es ¿por qué me dan radioterapia? Bueno, seguramente en alguna de vosotras, si habéis visto algún informe de alta, os habréis fijado que al lado del tipo de tumor que tenéis, habéis visto que tienen unas letras, un T, un M, un M. Pues bueno, el T nos valora el tamaño tumoral del cáncer, el N si tiene afectación ganglionar y el M si es una enfermedad metastásica o no. En estos estadios iniciales, que todas las pacientes son M0, la radioterapia se administra en todas las pacientes en las que se realiza una cirugía conservadora. Fijaros, este es un esquema de todos los tratamientos que podemos aplicar con radioterapia y fijaros que en todas las pacientes en las que no se quita toda la mama, sino que se quita solo un trocito de mama, que es donde está el tumor, hay que administrar siempre un tratamiento con radioterapia.
no solo es en aquellas pacientes con cirugía conservadora, sino que también en aquellas pacientes en las que se han realizado mastectomía y tienen ganglios afectos o algún factor de riesgo, también es beneficioso el añadir un tratamiento con radioterapia. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, pues lo sabemos por estudios clínicos. La verdad es que hay más de 78 ensayos clínicos donde comparan radioterapia con no radioterapia, incluyendo a 42.000 pacientes, y lo que llega a estos estudios es que administrar una cirugía conservadora, es decir, una tumorectomía, junto con radioterapia, es igual que hacer una mastectomía radical modificada en estadios iniciales. Y esto lo que al fin y al cabo demuestra es que aumenta el control local y que en principio la cirugía y la radioterapia presenta mayor supervivencia que si se lo hiciera solo mastectomía radical modificada. Este efecto no solo aparece en aquellas pacientes con cirugía conservadora, sino que en aquellas pacientes con mastectomía radical que requieren radioterapia por ser ganglios positivos, también se ha visto que el control local aumenta y aumenta la supervivencia. Lo más importante de estos estudios o estos metaanálisis es que estos son estudios a 15 años, que se ha visto que este efecto beneficioso de administrar radioterapia se encuentra en todo el grupo de pacientes, independientemente de la edad, del tipo de tratamiento oncológico que se ha administrado y del periodo que se realizó este tipo de estudios. Yo quería un poco, la charla la verdad es que es bastante práctica y quería un poco explicaros un poco cómo funcionamos o cómo trabajamos entre bambalinas, para que sepáis un poquito qué es lo que hacemos en radioterapia. La verdad es que yo cuando vienen mis pacientes, a todas les explico que es como si fueran a la playa, pero bueno, sin ir a la playa evidentemente, porque casi todos trabajamos bajo del sótanos y la verdad es que no tenemos mucha luz. Pero bueno, todas las pacientes les digo que el tratamiento se aplica similar a como si estuviéramos en la playa en una hamaca, con los brazos en alto. Luego les explicamos una nueva estrategia que nosotros estamos aplicando desde hace un año gracias a la Fundación Amancio Ortega y a su donación, que es que les digo que van a hacer el tratamiento como si estuvieran buceando. Y luego Pilar os explicará en la siguiente charla cómo será la toxicidad, que muchas de ellas yo les explico que es como cuando van a la playa y están demasiado tiempo al sol. La toxicidad es un poco similar. Vamos a explicaros un poquito qué es esto de la técnica ABC, por si alguna de vosotras os lo van a realizar. Bueno, perdón. Primero vamos a hacer un poquito cómo es un tratamiento normal sin la técnica ABC y luego os explicaré la técnica ABC. Se me había olvidado esta diapositiva. Bueno, cuando llegan las pacientes a radioterapia, lo primero que les explicamos es que lo que vamos a realizar es un tratamiento preventivo. Tras una tumorectomía, lo que vamos a hacer es un tratamiento preventivo para evitar que no les vuelva a aparecer la enfermedad. El primer día les hacemos un TAC de simulación colocados, como os he dicho, con los brazos en alto, en este plano inclinado, como veis aquí, y hacemos un TAC donde hacemos luego unos tatuajes en la parte central y en la parte lateral de las pacientes. Esto nos sirve para luego localizar entre 5 o 25 sesiones las pacientes siempre en la misma posición. Fijaros que este tipo de plano inclinado lo que conseguimos es que la paciente esté lo más inmóvil posible y esto es muy muy importante para que nosotros en un segundo tiempo, cuando realicemos nuestra planificación del tratamiento, tengamos claro que los órganos que tenemos que proteger se mueven lo más mínimo posible. Una vez que esta paciente se ha hecho el TAC de simulación, habitualmente entre 5 y 10 días, podemos empezar los tratamientos dependiendo de la saturación de nuestros centros de radioterapia. Ya luego, fuera, sin que vosotras lo veáis, utilizamos unos planificadores específicos donde pintamos unos volúmenes que queremos tratar, en este caso la glándula mamaria, y los órganos que queremos proteger, en este caso los pulmones y el corazón. Cuando ya lo tenemos todo organizado, lo pasamos a un servicio diferente a nosotros, trabajan físicos con nosotros, donde lo que nos hacen es una dosimetría, que es como si dijéramos la dosis que queremos tratar en nuestro órgano diana, intentando evitar que los órganos riesgos reciban la mínima dosis posible. Una vez que todo esto está ok, que todo nos cuadra, que los órganos de riesgo reciben poca dosis y el tumor o la zona donde estaba el tumor recibe la dosis que queremos, empezamos el tratamiento. Fijaros, esta es la parte ya del primer día del tratamiento. Lo que tenemos que hacer es localizar, en lo que hemos hecho en un ordenador, tenemos que traspasarlo a una paciente. Y entonces lo que hacemos en un primer momento es colocar a la paciente en la misma posición, la centramos en estos tatuajes que se realizan en la zona central de la paciente y yo siempre les digo un poco lo mismo, es como hacer un poco hundir la flota. Desplazamos en los desplazamientos X, Y, Z, que básicamente es hacia los pies o hacia en profundidad o hacia el lado donde está la mama afecta para irradiar ya solo nuestro volumen objeto, nuestro volumen diana, que sería en este caso la mama para evitar que vuelva a aparecer la enfermedad.
Una vez que hemos hecho estos desplazamientos, lo que tenemos que verificar que realmente lo que hemos hecho en un ordenador coincide con la realidad. Por eso los aceleradores lineales llevan incorporados o bien un aparato de rayos X o un TAC, un pequeño TAC que lo que hará será hacernos un TAC antes del tratamiento y fusionar la imagen que hemos hecho en nuestro TAC de simulación con la imagen que vamos a hacer previo al inicio. Una vez que este TAC cuadra con el original, empezamos ya a realizar el tratamiento. Primero giramos el cabezal y el acelerador hasta la posición de tratamiento y fijaros estas pequeñas láminas que cuando estéis algunas en tratamiento veréis que se mueven. Esto básicamente lo que sirve es para irradiar la mama y proteger los órganos sanos que tenemos bajo. Este proceso se repite en algunos centros todos los días. En nuestro hospital el punto 4, 5 y 6 se repite todos los días del tratamiento. Ahora sí, voy a hablaros de la técnica de buceo. En principio, es una técnica que no se llama técnica de buceo, yo lo he puesto así para que lo entendáis un poco mejor. Es una técnica de inspiración mantenida. Esto es una técnica que consiste, que el objetivo primordial es intentar irradiar el corazón. Fijaros en este lado de aquí, en el lado izquierdo, cómo por la anatomía de la paciente y por la forma de la mama, pues puede ser que nuestro campo de irradiación se introduzca dentro de la mama. Con la inspiración mantenida, que es lo que hacemos cuando, por ejemplo, buceamos o cuando hacemos, por ejemplo, un TAC diagnóstico donde todas os dicen tome aire, aguante, no respire, lo que hacemos es, al expandir nuestros pulmones, hacemos que el corazón se separe del campo de irradiación y así lo protegemos. Fijaros cómo aquí se puede ver perfectamente. ¿Cómo se hace esta técnica? Bueno, pues el primer día que vienen las pacientes a este TAC, fijaros cómo les ponemos unas gafas, unas pinzas nasales y un tubo parecido a un tubo de buceo que va conectado a una máquina donde respiran tranquilamente, tienen unos sistemas de seguridad, fijaros aquí cómo tienen un pulsador y delante tienen una pantalla donde ellas ven su flujo respiratorio. En el momento en el que vemos que ellas pueden estar, que la máquina está preparada para hacer la inspiración, fijaros cómo se ilumina o se pone en verde una franja más gruesa y entonces ellas saben que pueden empezar a hacer la inspiración. Hay que mantenerse en torno a 20 o 25 segundos para poder aplicar el tratamiento en este tipo de técnica en inspiración. Ahora lo veremos en un vídeo, pero bueno, en principio como diferencia para que las pacientes puedan ver esta pantalla, esto ya es dentro del acelerador lineal, tienen unas gafas donde reflectan la pantalla. Vamos a ver el vídeo, esperemos que funcione bien y os voy a ir explicando. Fijaros como aquí la paciente está respirando con su flujo respiratorio normal. Y la máquina, el acelerador está dando vueltas alrededor de la paciente para colocarse en la posición del tratamiento. Una vez que la máquina ha llegado a la posición del tratamiento, fijaros cómo está en un campo tangencial, los técnicos avisan a la paciente que cuando ella quiera ya pueda realizar la inspiración mantenida. La paciente toma la inspiración. ¿Estáis escuchando este pitido? Esto quiere decir que la paciente actualmente está irradiándose con inspiración. Fijaros que con 10 segundos ha sido suficiente para administrar el tratamiento. Habitualmente un tratamiento normal de radioterapia dura en torno a 15 minutos. El tratamiento con técnica de inspiración mantenida puede durar unos 5 o 10 minutos más y esta técnica se tiene que repetir por cada campo de irradiación. Bueno, como para finalizar esta primera charla, una de las preguntas que a veces también nos preguntan las pacientes es cuántas sesiones, porque a mí me dan más, porque me dan algunas menos. Y bueno, lo que quiero explicaros es que aunque el estándar son 15 sesiones, hay otros fraccionamientos que pueden hacer que sean muchas más sesiones, entre 25 hasta 30. Y eso influye, pues, por ejemplo, por la edad de la paciente, a veces hay que dar una dosis extra en la zona donde está el tumor, o bien porque tenemos prótesis, un expansor o tenemos un seroma en la zona de la mama. Para finalizar esta primera parte quería hablar de una nueva estrategia que es el esquema FAST. Esto en marzo del 2020 fue cuando empezó el COVID y en abril del 2020 The Lancet publicó este ensayo clínico, que es un ensayo clínico inglés, donde se randomizaba a las pacientes, que fueron entre 2014 y 2017, aún no había COVID, incluyeron 4.000 pacientes y se randomizaban a las pacientes en administrar 15 sesiones, que era el estándar, versus 5 sesiones, que se había visto que parecía radiobioequivalente
polivalente y sobre todo se había visto que era, bueno, pues era un esquema que podía ser beneficioso para las pacientes que no vivieran cerca de los centros de radioterapia o personas mayores. Bueno, los estudios a 5 años demostraron que el dar un tratamiento en 5 sesiones no era inferior a nivel de control local que el dar 15 sesiones. La verdad es que esto nos cayó como, bueno, nos cayó del cielo porque la verdad es que gracias a este estudio pudimos implementar este tipo de radioterapia en 5 sesiones a partir de la pandemia COVID. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Pues bueno, que en muchos centros, por ejemplo en Reino Unido, se ha quedado como el tratamiento estándar y bueno, muchos de nosotros continuamos realizando el tratamiento con 5 fracciones. Para finalizar esta primera parte quería que os quedarais claro que bueno, no dar más sesiones es peor ni dar menos sesiones es mejor. Cada paciente tiene su tratamiento individualizado. En la segunda parte de la charla, lo que os quiero comentar es el tratamiento de las pacientes en estadios avanzados. La verdad es que este tema está bastante claro, dónde actuamos los de radioterapia y dónde actúan los oncólogos médicos. La verdad es que en estadios iniciales, que es lo que hemos visto, la función de la radioterapia y la cirugía es muy fuerte para el nivel de la curación y conforme la enfermedad se va haciendo más a niveles más avanzados, la verdad es que los oncólogos médicos tienen tienen más poder curativo. Habrán 2 escenarios que vamos a hablar en esta charla. En primer lugar, la enfermedad oligometastásica, que es una enfermedad en la que la paciente puede tener hasta 5 lesiones fuera de la mama y que nosotros en principio consideramos que es potencialmente curable porque se puede tratar o bien con cirugía o bien con radioterapia. No queremos olvidar tampoco las opciones de radioterapia en la enfermedad polimetastásica o localmente o metastásica, bueno, pues esto, más avanzada, donde los tratamientos con quimioterapia son mucho más eficaces, pero bueno, deciros que a veces si hacéis respuesta, pues bueno, siempre podemos pasar a la fase anterior de oligometástasis y trataros con SBRT, que es lo que voy a hablaros ahora. Bueno, en principio, para hablar de SBRT, que seguro que alguna habéis oído de hablar, en realidad la SBRT es un tipo de radioterapia estereotáctica, igual que la radiocirugía. ¿Y qué es esto de la radioterapia estereotáctica? Bueno, pues la radioterapia estereotáctica es una técnica de radioterapia ultra precisa que consiste en administrar una alta dosis de radiación sobre un volumen bien definido, habitualmente de pequeño tamaño, con gran exactitud y alto gradiente de dosis, empleando haces finos y conformados que permiten que estructuras y tejidos normales de alrededor reciban muy poca dosis. Si hemos dicho que en el tratamiento de cáncer de mama adyuvante hay que inmovilizar a la paciente, pues en estos tipos de tratamientos aún con mucha más precisión. Requerimos sistemas de movilización externo y sistemas de control respiratorio parecidos al sistema de inspiración mantenida. Os he puesto un ejemplo de cómo funcionamos haciendo SBRT. Fijaros que son, pues mira, finos campos de irradiación que a veces son como una arcoterapia donde el acelerador lineal da 360 grados alrededor de nosotras con pequeños campos para confluir en un único punto. Fijaros aquí, esto es una SBRT a nivel pulmonar con una SBRT a nivel de la adenopatía supraclavicular. La verdad es que los estudios de enfermedad metastásica en cáncer de mama hablan de hasta un 90% de control local y esto, sin lugar a dudas, hace que de forma positiva pueda mejorar esa supervivencia. Otro tipo de radioterapia estereotáctica que tenemos es la radiocirugía. Esto se utiliza para aquellas pacientes que tienen metástasis cerebrales. Se puede utilizar mediante un acelerador lineal o se puede utilizar con Gamma Knife. La verdad es que hasta el año pasado el único aparato de Gamma Knife que teníamos en España estaba en la clínica Ruber y gracias a la Fundación Amancio Ortega se ha inaugurado el primer Gamma Knife en Andalucía este año y nosotros lo vamos a inaugurar el año que viene. Es una máquina mucho más precisa y produce un alto gradiente de dosis mucho más ajustado y la verdad es que es una máquina, pues en principio un poco mejor para administrar la radiocirugía, aunque es verdad que con las 2 máquinas se pueden administrar bien. Para hacer la radiocirugía, si antes necesitábamos precisión, pues aquí un poquito más. El cerebro, todo el órgano es órgano de riesgo, órgano que hay que cuidar y entonces utilizamos a veces marcos estereotácticos parecidos a los que utilizan los neurocirujanos para operar o máscaras termoplásticas que producen una fijación muy importante. En aquellas se pueden tratar hasta 20, la verdad es que en nuestro centro más de 5 o 6 no hemos tratado, pero bueno, en principio se trata en una única sesión y si el tumor fuera un poquito más grande, pues requiere a veces de 2 o 3 sesiones.
En la enfermedad polimetastásica también hay opción de radioterapia y aunque es un tratamiento sintomático, la verdad es que influye muy positivamente en la calidad de vida de vosotras o de las pacientes. Una de las opciones que tenemos de radioterapia sintomática o en enfermedad diseminada es en las metástasis óseas, en aquellas pacientes que tienen dolor. La verdad es que la radioterapia puede disminuir el dolor hasta un 60%, de los estudios hasta un 60% produce mejoría del dolor. Y esto es muy, muy importante. En un primer lugar, porque reducir el dolor mejora mucho la calidad de vida, y en un segundo término porque muchos del tratamiento del dolor son con fármacos potentes donde producen toxicidades debido, pues pueden producir estreñimiento, somnolencia, y la verdad es que si con la radioterapia podemos hacer que desaparezca este dolor, y hacer que no necesitemos tratamientos farmacológicos, pues la verdad es que mucho mejor. Habitualmente se administra entre 5 y 10 sesiones y es bastante eficaz. Otras opciones que podemos también es en fracturas patológicas, es decir, cuando se rompe algún hueso por la afectación metastásica, o en la compresión medular, que quiere decir que el tumor crece dentro del canal medular, produciendo alteración en la movilidad y en la sensibilidad de los brazos o las piernas. También, aunque es menos frecuente, puede producir la metástasis a nivel de uno de los bronquios o en la vejiga, o en la vejiga, y puede ser sangrado, y la radioterapia también podría hacer un efecto hemostático. Y por último, comentaros que en aquellas pacientes en las que no se puede realizar un tratamiento por radiocirugía, bien por el número de lesiones o porque tienen carcinomatosis leptomeningias, se puede aplicar también una radioterapia holocraneal en 10 sesiones. Bueno, he ido un poco rapidísimo, pero explicar en este poco tiempo tanto. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, pues hemos aprendido que la radioterapia en estadios iniciales siempre hay que aplicarla tras cirugía conservadora y tras una mastectomía si hay factores de riesgo o ganglios positivos, que las nuevas estrategias de tratamiento en cáncer de mama van asociadas sí o sí de los avances tecnológicos, como hemos visto con la técnica ABC para proteger el corazón, y que aunque el tratamiento, el esquema FAS se implantó en época COVID, la verdad es que creemos que ha venido para quedarse a la espera de los resultados a 10 años. En enfermedad metastásica, las oligometástasis, podemos ofrecer con radioterapia un tratamiento curativo con una alta precisión, y que es verdad que en la enfermedad avanzada el tratamiento con radioterapia puede mejorar y mucho la calidad de vida de las pacientes. Y ya está. Y espero que os haya gustado, individualización ante todo. Y cualquier duda os voy a dejar aquí una diapositiva donde tenéis mi teléfono, no, mi correo electrónico. Y nada, muchas gracias, espero que os haya gustado. Muy bien, muchas gracias Estevi, la verdad por ajustarte al tiempo, porque así vamos a tener bastante para luego poder hacer un poco debate y poder resolver todas las dudas que tenemos en el chat. Ya os digo que han entrado ya un par de preguntas, así que por favor seguid animándoos, que no os dé vergüenza, que no hay ningún problema, vamos a resolver todas las inquietudes que podáis tener. Y estamos en casa, ¿eh? O sea que en ese sentido todas las que nos mandasteis intentaremos resolverlas, más las que nos acabáis de mandar. Vamos a seguir para no perder el tiempo con Pilar Fernández. Como os he dicho, es la supervisora del servicio de radioterapia y braquiterapia del ICO, y en principio ella nos va a hablar de los efectos secundarios de la radioterapia, de cómo manejarlos y un poco de la importancia del rol que tiene la consulta de enfermería, ¿vale? Así que cuando quieras, Pilar, adelante. Estás mutada, Pilar. Vale, ya está, ya Ahora. está. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Esther, muy, muy, muy interesante y muy, muy escueto, muy, rápido, porque queremos explicar muchas cosas, porque nos encanta, a mí por lo menos me encanta la radioterapia, me encantan mis pacientes y me encanta, mi trabajo, ¿no? Entonces tenemos ganas de contaros todo lo que sabemos. Yo al principio, yo os voy a explicar un poquito, pues había pensado hacer un poquito de introducción de radioterapia, pero como ya la ha hecho la doctora Jordá, me lo salto, así me da más tiempo a mí de ir a mis temas. Lo único, por ejemplo, porque a veces, como decía ella, ¿no? en las altas veis, leéis algunos tipos de radioterapias y no sabéis qué significan. Entonces yo he dividido un poquito por tipos según el objetivo que tenemos en esa radioterapia, ¿no? Si hacemos por ejemplo, si leéis que pone radioterapia radical, pues es que es un tratamiento que lo único que se hace es, para curar, es la radioterapia, lo que es el único tratamiento, ¿no? Que el fin y el objetivo es curar la enfermedad y controlar la enfermedad.
Si te pone radioterapia adyuvante, pues es un tratamiento de radioterapia que se hace después de la cirugía o la quimioterapia. Hasta que no acabes te hacen la cirugía, hasta que no acabes la quimio no te harán la radioterapia. Luego la radioterapia neoadyuvante, que la neoadyuvante es cuando el tratamiento es el primero, antes de hacer, porque hay veces que se hace antes, después, según el esquema de tratamiento. Luego la radioterapia concomitante, que se hace junto con la quimio, ¿no? Dice, no, porque mi vecina se lo hizo antes una cosa que la otra. No, pues es que hay muchos esquemas de tratamiento. Cada tratamiento, como ha dicho la doctora Jorda, es individualizado. Cada paciente se le administra el tratamiento que necesita. Luego está la radioterapia intraoperatoria, que ha comentado ella también, que es en quirófano, o sea, se quita el tumor, se hace una tumorectomía y se hace allá mismo la radioterapia. Con una sola dosis y en una sola intervención tienes la cirugía y la radioterapia hecha. Y luego la radioterapia paliativa, que es más para control de síntomas. Por ejemplo, puede ser como el dolor que procede del tumor, que está presionando algún tejido o alguna estructura. Entonces es normal que cuando, un paciente, pues cuando os comenten, no, tengo que hacer radioterapia, pues que tenéis miedo, estáis un poco preocupados porque no sabéis, bueno, la doctora Jorda ha hecho muy bien enseñándonos, ¿no? Poniéndonos vídeos y las imágenes, porque así ves realmente lo que es una máquina de un acelerador, ¿no? De tratamiento, que muchas veces cuando entráis en las salas, en los búnkers de tratamiento, os asustáis porque parece aquello, pues eso, una nave espacial, una cosa más, el ruido es raro, el sitio es como frío, que intentamos poner muchas veces vinilos o cosas para que sea más ameno, pero es una cosa como muy fría. Entonces, bueno, tener claro eso, que el tratamiento de la radioterapia junto con la quimio y la cirugía son los tratamientos más eficaces para resolver cualquier problema oncológico, ¿no? Cualquier lesión cancerígena. Pensar que más o menos 6 de cada 10 pacientes diagnosticadas de cáncer van a hacer tratamiento con radioterapia, que el 50% o más lo hacen con fines curativos, en conjunción con otros tratamientos. O sea, que quiere decir que es un tratamiento que se hace desde hace muchos años, que es un tratamiento efectivo y que cuando pienso yo siempre que hay que tener confianza en tu equipo, ¿no? Si tu equipo te dice que necesitas la radioterapia, pues que debes hacerla, vamos, que no os dé ese miedo que tenéis. Bueno, el papel de... Bueno, yo os voy a hablar más, como ha dicho Vega, yo os voy a hablar más del papel de la enfermería. El papel de la enfermera es pues la consultora, ¿no? Muchas veces nos dicen, sois mi ángel de la guarda porque estáis ahí, ¿no? Nosotros las enfermeras intentamos estar al lado del paciente en todo momento, durante todo el proceso. Yo en mi hospital tenemos enfermería pues desde el diagnóstico hasta el final de tratamiento, o sea, tanto si hay quimioterapia, pues hay unas enfermeras para la quimioterapia, si hay cirugía hay enfermeras específicas para la cirugía y luego nosotras que estamos para lo que es la consulta de radioterapia, ¿no? El tratamiento que da la enfermera de radioterapia es una atención que ha de ser integral, ¿no? Hay 4 bases, que son 4 áreas básicas, que son pues eso, el ámbito psicosocial del paciente, el estado nutricional, los cuidados de la piel y las mucosas y el dolor, ¿no? Porque el dolor es muy invalidante, lo tenemos como un punto importante. Entonces, como objetivo de la consulta de enfermería, lo primero es facilitar, ¿no? El inicio y continuación del tratamiento, informando al paciente, informando al familiar de los diferentes aspectos que va a tener el tratamiento, posibles complicaciones que pueden aparecer, los efectos secundarios que pueden ir apareciendo durante las dosis, ¿no? las fracciones de tratamiento. El segundo objetivo pues, es coordinar. Normalmente las pacientes que llegan a hacerse tratamiento o vienen de una cirugía o están haciendo tratamiento con quimioterapia. Algunas tienen el tratamiento de radioterapia en un centro y el hospital de día donde se hace la quimioterapia en otro centro. O vienen de lejos y hay que coordinar una ambulancia. O resulta que empieza con efectos secundarios que le dificultan la devolución. Entonces hay que hacer una interconsulta pues, con nutrición. Entonces todo eso tiene que coordinarlo. Si tienen pruebas, si tienen analíticas y le coincide con la hora de la radio, pues coordinar todo lo que es la agenda del paciente. Y como tercer objetivo es valorar pues, lo que hemos dicho, ¿no? La evolución integral del paciente, su grado de toxicidad, los efectos secundarios y cualquier necesidad que pueda surgir que tenga el paciente durante el tratamiento. Entonces, todos los pacientes que pasan por la consulta pues tienen primero una primera visita, que es el primer contacto que tiene la enfermera con el paciente. En esa primera visita la enfermera ya le da un teléfono al paciente. Con el COVID pues tuvimos que hacer muchas visitas telefónicas, porque la radioterapia no paró, paró un poquito, pero bueno, las pacientes siguieron haciendo tratamiento y muchas primeras visitas se hicieron de forma telefónica.
Eso fue un problema porque el paciente no acaba de conocer a la persona con la que habla. La voz le suena y se siente confortado cuando oye a esa persona. Pero el conocerse, pues al paciente también le da mucha tranquilidad el saber que cuando llama sabe a la persona con la que está hablando, ¿no? Entonces, en esta primera visita, y eso, lo primero, el teléfono, para que hay un horario de teléfono, evidentemente, tenemos una enfermera en la consulta que es la referente y es la que, bueno, tenemos hay 3 consultas y cada una tiene sus pacientes. Hay una recogida de datos, no solo demográficos del paciente, sino también pues, de patología, ¿no? De cualquier comorbilidad que tenga el paciente que pueda influirnos en el tratamiento o en la medicación o en cualquier cosa del proceso. Y sobre todo la educación sanitaria sobre hidratación de la piel, sobre la dieta, sobre la higiene y el ejercicio. Son 4 puntos básicos para conseguir disminuir la aparición de efectos secundarios o si aparecen que sean de la mínima gravedad posible. Las visitas sucesivas las vamos haciendo, en nuestro centro lo que hacemos son visitas alternas cada semana entre médico y enfermera. Pero según la evolución del paciente, según la aparición de los efectos secundarios, la enfermera tiene la autonomía suficiente como decidir si ese paciente tiene que venir más seguido o tiene que venir cada día o cuándo tiene que venir. Y entonces en esas visitas sucesivas es donde se van resolviendo esos problemas. También se van resolviendo dudas que van apareciendo durante el tratamiento y luego en la última visita es el alta. En el alta se sigue dando, se hacen los cuidados domiciliarios, se sigue dando la educación sanitaria, la hidratación de esa piel. Esa piel es una piel, pensar que es una piel que se ha lesionado con la radioterapia. La dieta es muy importante para conseguir que esa piel se recupere, la higiene sobre todo y el ejercicio. El ejercicio para seguir, ya os explico más adelante el tema del ejercicio también. El alta de enfermería no la damos hasta que la piel está íntegra como cuando empezó el paciente. Aunque un paciente finalice la radioterapia, si las heridas, si tiene lesiones y no están curadas, no damos el alta todavía hasta que no esté todo en orden. Luego, respecto a los efectos secundarios, ¿no? Que es lo que nos trae aquí. Los efectos secundarios pues, son efectos no deseados. Normalmente suelen ser efectos adversos y pueden ser un poco beneficiosos. Hay que tener en cuenta que hay efectos adversos, hay efectos secundarios que aparecen, como por ejemplo en lo que es la radioterapia, ¿no? Se empezaron a utilizar rayos X históricamente y vieron que realmente tenía una capacidad oncolítica, o sea que destruía las células cancerígenas. Entonces fue un efecto adverso de los rayos X, pero que los estamos utilizando de forma beneficiosa. Pero bueno, nosotros lo que vamos a mirar son los efectos secundarios adversos, ¿no? que no nos benefician, para ir estudiando y vemos el cuidado que necesita el paciente. ¿El por qué la radioterapia causa efectos secundarios? Pues mira, porque la radiación, con la radiación que os tratan, que se administra, no solo se eliminan y se destruyen las células cancerígenas, sino que las células que rodean al tumor también en un número muy pequeño, pero es lo que ocasiona realmente el efecto secundario. También hay que tener en cuenta que las dosis, lo que decíamos antes, ¿no? Que es como ir a la playa pero tomando el sol mucho tiempo, ¿no? Pues la dosis que se da en nuestros aceleradores pues es una dosis controlada, pero es una dosis muy alta en un punto muy concreto, ¿no? Entonces, por eso también aparece el efecto secundario por la cantidad de dosis. Los factores que pueden influir en que aparezca o no el efecto secundario, pues el tipo de fraccionamiento de la radiación. Como ha comentado la doctora, también hay fraccionamientos de 5, hay tratamientos de 5 fraccionamientos, hay otros de 25 y depende de muchos factores. Depende de la dosis, de la cantidad de radiación que reciba esa persona, del volumen de cuerpo irradiado, es decir, no es lo mismo irradiar un tumor muy pequeñito que una mama entera, por ejemplo. Si existe algún tratamiento concomitante con la radioterapia, las pacientes que llevan quimioterapia suelen tener peor tolerancia a la radioterapia. Y luego la naturaleza del individuo, la comorbilidad que tenga, si es fumador, si bebe alcohol, la dieta que haga, la vida saludable que haga o no haga. Y luego los efectos secundarios, aquí vemos que también influyen en función también de dónde se administre la radiación. En la mama pues será una cosa más de piel, el efecto secundario seguramente será piel, abdomen y pelvis puede haber alteraciones intestinales, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, cabeza y cuello, pues lo que os he comentado antes, ¿no? De dificultad en la deglución, porque se produce una mucositis, puede haber una alopecia y el tórax pues puede haber problemas pulmonares debido a la radiación.
¿Cuánto tiempo duran los efectos secundarios? Pues mira, pueden ser tempranos o tardíos. Los efectos tempranos suceden poco tiempo después de iniciarse el tratamiento y son de corta duración y suelen ser leves y se tratan con facilidad. Desaparecen a las pocas semanas de finalizar el tratamiento. Y los tardíos suelen ser hay manifestaciones clínicas que aparecen incluso años después o sea, mantenerse incluso años después de la radioterapia. Depende, pues como he dicho antes, los factores, ¿no? de la superficie irradiada, del estado del individuo y del estado de la piel previa al tratamiento y de si había comorbilidades o si hay otros tratamientos concomitantes. Entonces, los efectos secundarios más frecuentes, que son los que os voy a explicar un poquito, son cambios en la piel sobre todo y la astenia o la fatiga, que aparecen en todas las patologías, ¿no? de cáncer, en todas las ubicaciones. La radiodermitis, que es la principal alteración de la piel, sobre todo en la mama, es una, se podría decir que aparece en el 95% de los pacientes y especialmente aparece pues, por el tratamiento con radiación ionizante. Es especialmente frecuente en pacientes tratados sobre todo en cáncer de mama, en cáncer anal, vulva, cabeza, cuello y sarcomas, debido a que el tumor suele estar muy cercano a la piel. Entonces por ello la piel se nos estropea, ¿no? Se nos quema antes. Y el término radiodermitis no solo es esta quemazón, sino también hay muchas manifestaciones cutáneas inflamatorias que son secundarias también a la exposición de la piel a las radiaciones ionizantes. Pueden ser crónicas y agudas. Agudas si aparecen hasta los 90 días posteriores de la radioterapia y crónicas cuando perdura la lesión más de 90 días después de la radioterapia. Hay unas tablas de clasificación de radiodermitis en función de la lesión. El grado 1 van del 1 al 5. El grado 1 pues es un eritema leve, una descamación, un poquito sería la foto que hemos visto, ¿no? Que se empieza a enrojecer y que está más seco, ¿no? La piel la vemos más seca. El grado 2 pues sería ya un eritema más importante, hay un poquito de edema, un poquito de inflamación. Y la piel empieza a descamarse un poquito y ahí puede haber un poquito de exudación, ¿no? Como si supurara un poquito la zona. El grado 3 hay exudación siempre, hay una inflamación importante que al apretar pues notamos que se te hunde el dedo un poquito. Y puede haber incluso un poquito de sangrado cuando roza, con el roce de la piel o con el roce del sujetador o algo así, pues puede sangrar un poquito. En el grado 4 ya hay una ulceración, hay hemorragia, ya hay sangrado espontáneo, o sea que no hace falta que hagamos nada, ya no hay piel, o sea ya está levantada la piel y algo de necrosis, el tejido ya se necrosa. Y en el grado 5 pues hay muerte celular, con lo cual, en el grado 4 o 5 ya se habla con el facultativo y se decide si interrumpir el tratamiento para esperar que esa piel se recupere o parar el tratamiento completamente. Aquí abajo os he puesto un poquito los cuidados que hacemos nosotros, que siempre a las pacientes les decimos que hay que hidratarse la piel. El hecho de que la paciente se cuide la piel antes de iniciar el tratamiento ayuda a disminuir el efecto secundario. Cuando empieza el grado 1, que ya hay un poquito de eritema, pues hidratación y centella asiática, que es la blastoestimulina. En el grado 2, blastoestimulina y ya algún corticoide por la inflamación y analgesia ya que la integridad cutánea ya se ha perdido, entonces hay un poquito de dolor. En el grado 3 y 4 ya hay que poner apósitos absorbentes para absorber ese sudado, para intentar que la lesión esté lo más seca posible y se consulta al facultativo, como os he dicho, para ver qué se hace con ese tratamiento. Entonces, nosotros las cremas que tenemos y ahora os pondré los nombres de las cremas que utilizamos más, que nos gustan más, las guardamos incluso en la nevera para que la sensación de frescor al ponérselas, y les decimos a ellas también, ¿no? que les alivia. Lo que no es recomendable poner frío local, o sea, poner el hielo, que a lo mejor les alivia, pero eso a lo mejor les produce quemazón incluso también a la larga. Entonces, que se pongan, por ejemplo, unas gasitas con tomillo frío, una infusión de tomillo en la zona irradiada, pues les alivia mucho y luego hay que secarlo bien, pero no es un frío de hielo, porque dicen, no, ponte hielo que te desinflama, sí, pero a lo mejor te estás quemando más la herida. Entonces, como recomendaciones, pues tenemos esto, ¿no? Evitar los
los baños para no macerar esa piel. Esa piel nos interesa que se seque lo máximo, ¿no? Entonces, evitar la inmersión, ¿no? Los baños, piscinas, sobre todo en verano, ¿no? Los baños, la piscina, todo eso en la playa nada. Es baño rápido, secado con toques, nada de arrastrar, secados con toques, ropa de algodón o de seda o de tejidos de bambú que hay ahora también, que va muy bien porque no dejan pelusas además y absorben mucho la humedad. Hidratarse, continuamente hidratarse, por la mañana, por la tarde, por la noche. En el momento de la radioterapia ya sabéis que no podéis poneros crema, pero en cuanto sales del tratamiento puedes ponerte crema y al día siguiente limpiarte justo antes de venir al tratamiento. Evitar productos como las cremas, cremas con perfumes, con alcoholes, todo eso va a irritar mucho la piel. Evitar los esparadrapos, que a veces vemos algunos pacientes que vienen con su apósito, pobres, se han hecho su cura, pero tienen en un apósito un esparadrapo puesto. Horror, horror, no. Evitar el sol, evidentemente, y nada que apriete, nada que apriete la zona que está irradiada, que está lesionada. Ay, espera que me he ido. Estas son las cremas que más utilizamos nosotros. Espera que va muy bien. Ahora sí. Tenemos, sobre todo, por ejemplo, la Atlantia nosotros utilizamos es aloe puro, entonces la utilizamos como preventiva, ¿no? Y luego para ir siguiendo como hidratación, porque claro, tú te puedes tratar una zona que está más quemada, pues la utilizarás un tipo de crema y luego la zona que no tiene, que solo es un eritema grado 1, no hace falta que te pongas algo para una quemadura, ¿no? De Cosmeclinic utilizamos mucho la VTEX y el VMAX, que es para la mama y gine, y el tratamiento ginecológico. De la Roche usamos el Cicaplas, que también cuando hay grados importantes de radiodermitis también es más pastosa y es muy hidratante. De Cum Laude utilizamos mucho lo que son la zona genital, ¿no? De tratamientos genitales de ginecológicos para óvulos y hidratantes. El Tectum es una crema que va muy bien también como hidratante. Veas es un laboratorio de productos natural que es de vitamina C y vitamina E, que se recupera muchísimo la piel, son aceites. Esta es un poquito pringosa, pero es muy buena. O sea, para estar en casa, que digo yo, que aunque te manches no pasa nada, les va muy bien. Y de Isdin, pues Isdin tiene una gama solo de productos para la radioterapia, que está muy bien. Luego el tema del pelo. A ver, para el cáncer de mama, pues en principio que hay pacientes, ¡ay, se me va a caer el pelo porque hay un señor que me ha dicho, no sé qué! En caso, hemos dicho que la radioterapia irradia una zona y destruye células malignas y benignas. Si tú estás irradiando una zona donde hay pelo, por ejemplo, tenemos algún hombre con cáncer de mama y claro, tiene el torso con pelo. Entonces, si se le irradia la zona donde hay pelo, se le va a caer el pelo, o sea, ese pelo. Si tenemos que irradiar a una persona en el cráneo por un aneo del cerebro o algo así, pues se le va a caer el pelo. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues no utilizar productos químicos, no secarse con secador, utilizar cepillos blanditos, naturales, no frotar, que el champú sea natural, que no sea agresivo, que no esté deshidratada. Siempre le decimos nosotros, sobre todo a las pacientes que han hecho quimio o van a hacer quimio por cáncer de mama o otros tipos de cánceres, que cuando se cae el pelo, pensar que el cuero cabelludo es una piel en la que nunca ha dado el sol. El cuero cabelludo es una piel que ha estado protegida siempre por la grasa del folículo piloso y por el pelo. El pelo mismo ha cubierto la cabeza. Entonces, en cuanto se quedan sin pelo, ese cuero cabelludo se les irrita muchísimo y es porque el sol, esa piel no está acostumbrada a que le dé el sol. Entonces hay que proteger. Muchas veces decimos lo del pañuelo por lo del pelo, pero muchas veces también por proteger esa zona de piel, que es piel como la del cuerpo, pero como un culito de bebé, que es una piel muy, muy sensible. Y luego la fatiga, respecto a la fatiga, bueno, pues la sensación de cansancio, ¿no? De agotamiento constante. No es que la radioterapia canse por sí, sino que es, por ejemplo, cuando vamos a la playa también, esa tarde, por la mañana vas a la playa, por la tarde estás en el sofá todo el día cansado de haber tomado el sol. Pues esto es como tomar el sol, pero exponencial. Entonces están cansados. Los pacientes también están cansados de que van cada día a hacerse tratamiento. Cuantas más fracciones sean, más cansados están de que han de ir cada día. Entonces, es una sensación de que cuando están en casa, en el sofá, siguen cansados, porque claro, sigue el efecto de la radioterapia, ¿eh? Entonces cuesta recuperarse un poquito de lo que es la fatiga. Lo que hay que tener en cuenta con la fatiga es que hay muchas cosas que influyen, que no solo es la radioterapia, como digo. O sea, cambios en la salud, los pacientes que tenéis pues, algún tratamiento oncológico, ya tenéis alguna alteración en la salud, con lo cual, bueno, les van haciendo analíticas, van comprobando que no hay anemia, que no hay otros factores añadidos para tener la fatiga. Pueden haber tratamientos concomitantes, como hemos dicho, si haces la quimioterapia a la vez que la radio, estarás cansado seguro. El dolor incapacita mucho. Entonces, el tratamiento del dolor, mucha medicación de la que dan para el dolor también puede producir cansancio.
alteraciones del sueño, porque tienes dolor, porque tienes molestia, porque se has hecho una radiodermitis o lo que sea, el estrés, la depresión, la ansiedad, también son factores que alteran el estado de ánimo y entonces estás más cansado, estás con menos ganas y la medicación que dan para resolver ese cuadro también muchas veces da un poquito de cansancio, más que cansancio es como más desgana, ¿no? Para moverse. Luego hay que valorar si el paciente tiene pluripatología, si tenía ya patología de base y luego la anorexia y déficit alimentario, que en muchos casos lo que es la alimentación disminuye porque estáis desganados, estáis más cansados. Y para la fatiga como tratamiento, aunque parezca mentira, es hacer ejercicio. No hay que parar de hacer ejercicio. Hay que moverse, hay que continuar siempre en marcha. Yo siempre digo que el que para ya no arranca, entonces hay que hacer, yo siempre le digo a los pacientes, aunque solo sea levántate, arréglate y baja a la calle y siéntate en el primer banco que tengas, pero el hecho de salir, de moverte, de vestirte, de ducharte, de hacer salir, pues ya te activa un poco. Algunas terapias alternativas, ¿no? Como hay estrategias mente-cuerpo, ¿no? Hacer masajes, hacer yoga, todo esto hay a quien le sirve y a quien no le sirve, pero el hecho de salir de casa para tener que ir a hacer eso, pues ya eso ya te está ayudando. El hecho de conectarte, aunque sea en casa, pues te conectas, el hacer actividad, el tener algún tipo de actividad. La dieta es muy importante para que no, aumente la fatiga. Puedes ir a un dietista que te organice una dieta, que te dé unas pautas, unos regímenes y entonces te ayudará también para que no disminuya tanto, para que no aparezca tanta fatiga. Y luego algunos suplementos, como pueden ser algunos suplementos vitamínicos o algún suplemento proteínico, pero eso, si no hacemos lo demás, o sea, no, me voy al Decathlon y me tomo los yogures del Mercadona, no, o sea, hay que hacer algo más. Un yogur de Mercadona no te va a activar para ir a hacer un footing, y ya es lo que digo, no necesito que hagáis una maratón, pero un poquito de actividad siempre va bien. Y luego, esto es nada, que son varios estudios que había puesto para que demostraban, ¿no? Que el ejercicio físico que ayuda a prevenir el cáncer, ¿no? Que disminuye la posibilidad de tener enfermedades oncológicas y que mejora lo que es el metabolismo de cada persona. El ejercicio físico, que son varios ítems que te ayudan, que es lo que he comentado ahora, ¿eh? Y luego el tema de la según los síntomas que tengas, a la hora de la alimentación, es que se me ha saltado una, me parece. Sí, la alimentación, que es muy importante, o sea, cuando estamos sanos, no tenemos ningún tipo de patología, pues todos hacemos una dieta, pues según deberíamos, hacer una dieta según la pirámide convencional, ¿no? Con hidratos de carbono, con fruta y verdura, la carne, el pescado, etcétera. En el caso del paciente oncológico, tenemos que adaptar la dieta a las necesidades que tenemos en el momento del tratamiento. Una persona que está muy desganada, pues que a lo mejor le apetece tomarse una ensalada, pues me parece bien, pero si se toma un hígado a la plancha o se toma algo más consistente, le va a nutrir más que no esa ensalada. Si le apetece la ensalada y porque no va a comer otra cosa, pues que se coma la ensalada que algo se ha comido. Pero siempre digo yo que debe ser una dieta rica en proteínas, rica en calorías y rica en hidratos de carbono, que es lo que le va a dar energía. Entonces hay que adaptarse a la dieta. Si la persona se encuentra bien, que siga haciendo la dieta mediterránea, que es estupendo, ¿eh? Y luego hay varios efectos secundarios, que pueden dificultar lo que es la ingesta, ¿no? Que puede haber un cambio, pues una pérdida de apetito, entonces hay que hacer pues un poco que coma lo que le apetezca, no es lo que decía ahora de la ensalada, pues si le apetece una ensalada. Lo que pasa es que también podemos hablar que le apetece una sopa, ¿vale? Que hace más fresquito, pues que se tome una sopa, pero engañamos la sopa y le ponemos un poquito de huevo, un poquito de carne picadita y así ya entra algo de proteína. Estoy adaptando un poco la dieta. Si tenemos dolor de garganta al tragar, si tenemos dolor, pues evitar cosas sólidas, pan con mucha corteza, beber sorbos pequeñitos, no tomar cosas muy secas. Si tenemos mucositis, que es la inflamación de la mucosa de la boca, pues evitar cosas ácidas, no tomes un tomate, que el tomate te va a doler, o una naranja, o bebidas con gas, te va a doler más la boca. Si tenemos la boca seca, pues evitar eso, comidas secas, comer puré, no tomar alcohol porque te va a irritar más. Y con el cambio de posicional, pues adaptar la dieta, tanto si más fibra o menos fibra si necesitamos, y aumentar la ingesta de líquidos, pues sobre todo.
Hay 1000 marcas, 1000 empresas que tienen sujetadores. O sea, desde Carrefour, que os digo, bien barato, no hace falta que vayan a una ortopedia a comprarse un sujetador cuando tienen lesiones en la mama. El sujetador ha de ser un sujetador de algodón, que sea de algodón o seda, pero de una pieza entera, que no tenga costuras, abrochado delante, que siempre va a ser más cómodo para vosotras, porque si tenéis alguna lesión o algo, el hecho de abrocharte atrás ya te puede tirar tirantez y no te va a ir bien. Incluso estos sujetadores, si tienes que hacer una cura, tú te pones una gasita encima y ya te aguanta, no necesitas esparadrapos ni necesitas nada. Entonces es importante, y sobre todo que no tenga aros, porque eso se os va a clavar, y la cinta está aquí debajo, sujeta mucho, con lo cual es un sujetador. Y ya os digo que todas estas marcas son marcas de tiendas que hay en el mercado y que tienen sujetadores bien monos. Bueno, incluso de Carrefour hay uno que tiene unas costuritas detrás, que está monísimo. Nosotros, bueno, yo me puse en contacto con todos, bueno, con más empresas, y realmente los que nos contestaron, bueno, fue espectacular. La respuesta fue de Selmar, que nos trajeron sujetadores, nos trajeron muestras, nos trajeron folletos, nos trajeron de todo para las pacientes, y fue espectacular. Los pacientes pues ven el sujetador, ven sujetadores. Pues, claro, la gente joven pues quiere ponerse un sujetador mono, pues hay sujetadores bien monos para pacientes en tratamiento, tanto operadas como no operadas. Te digo que se portaron muy bien los de Selmar. Y ya está. La de antes, ¿puedo ir a la de antes? Ahí está. Y quería enseñaros solo esto, ya para acabar, que tanto la Asociación Española contra el Cáncer como la Fundación Alicia tienen recetas que son perfectas para el paciente oncológico. Que tenéis, aquí está por efectos secundarios y aquí está por patologías. Que hay unas recetas exquisitas que las hago yo para mí, que son buenísimas y que valen la pena, porque hacen mucha investigación. Sobre todo la Fundación Alicia tiene mucha investigación y hace una investigación sobre los sabores. También pacientes que pierden el sabor con la quimio y eso. Y son comidas que ayuda al paciente que tiene problemas del sabor, cuando os cambia el sabor de las cosas, y que están muy bien. Y ya está. Y muchas gracias por todo y que me encanta todo. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, y más por los consejos y las webs que podemos consultar, que siempre es cierto que en consulta pues muchas veces nos piden de dónde puedo buscar y vamos a veces muy perdidos, ¿no? Los clínicos. O sea que me las cojo para mí porque me van a venir súper bien. Bueno, tengo un montón de preguntas del chat que nos enviasteis antes del propio taller para ver exactamente si os podíamos resolver dudas. Hemos intentado un poco agruparlas porque es verdad que muchas veces son siempre las mismas inquietudes. Así que un poco unas preguntas generales de lo que sería la radio, que igual también pues entre Esther y Pilar me vais contestando como queráis, sin problemas, sintiéndoos cómodas, ¿vale? Porque un poco una de las primeras inquietudes que tienen las pacientes es exactamente las que han tenido que ser sometidas a una mastectomía. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que se dan la radioterapia y se puede reconstruir el pecho con prótesis, o bien si llevan el expansor, si se la pueden dar? Bueno, nosotros depende mucho de cómo, a ver, es verdad que la cicatrización después de la mastectomía no es igual en todas las pacientes, es igual que también es verdad que hay pacientes que les ponemos una especie de gel por encima de la mastectomía cuando tenemos que irradiar la piel y tarda más en cicatrizar. Nosotros recomendamos mínimo 6 meses, entre 6 meses y 2 años para reconstruirse. Es lo que recomendamos, pero bueno, la verdad es que hay veces que, bueno, yo siempre les digo lo mismo, estos son tratamientos que nunca se han aplicado a nadie y podemos encontrarnos en pacientes que pueden tardar un poco más tiempo para que la piel vuelva a tener esa elasticidad, esa movilidad, y entonces hay veces que pacientes que con 6 meses se pueden reconstruir perfectamente. Es lo que yo opino. No sé si Pilar, que tiene más experiencia con la toxicidad, puede verlo, pero en línea general nosotros antes de 6 meses no recomendamos la reconstrucción. Los cirujanos Sí. dicen que tienen problemas para ya te tener digo que antes problemas. no, nosotros tampoco. Incluso antes, cuando alguna paciente quiere hacerse una reconstrucción, siempre esperamos, bueno, tiene que valorar la cirujana antes de hacer una reconstrucción. Realmente la que decide más que el oncólogo es la cirujana plástica que le va a hacer la reconstrucción, quiere ver que esa piel esté, o sea, que no esté recuperada y elástica, por eso recomendamos lo de la hidratación in eternum, ha de decidirlo ella, y mínimo 6 meses, sí. Vale. Luego hay otro tema, que es el tema de la reirradiación. Es cierto que muchas de nuestras pacientes que se han sometido igual a una cirugía conservadora, pues que años después, ¿no? Igual 3, 4, 5 años, algunas incluso 15 años después, pues tienen una recaída y volvemos a intentar hacer una conservadora o intentamos otra vez que la cirugía pues sea lo mínimamente mutilante. ¿Hay algún número de tratamientos o de reirradiaciones que podamos superar? ¿De qué depende que reirradiemos una mama?
Bueno, a ver, yo creo que lo que depende primero es lo que nos ha salido nuevo y luego qué volumen vamos a irradiar. Habitualmente, por ejemplo, hay muchas veces que son pacientes que se han hecho una tumorectomía, se han irradiado y luego es una mastectomía y tienen algún factor de riesgo que tenemos que volver a irradiar a esas pacientes y nuestro punto límite son los órganos de riesgo habitualmente. Habitualmente es la dosis acumulada que llevan tanto los pulmones, el corazón, pero sobre todo órganos más importantes como pueden ser la médula. Se puede extrapolar a cualquier tipo de patología tumoral, es decir, igual, pues imaginaros que hay una paciente que tiene una metástasis ósea que hemos irradiado, vuelve a aparecer otra metástasis próxima, volvemos a irradiar, pues muchas veces lo que nos limita en no continuar dando radioterapia no es el número, sino la dosis que ha recibido los órganos que están por bajo de esas lesiones. Vale. Y otra duda que también un poco solventar a nuestras pacientes es si dar radioterapia aumenta el riesgo de tener una segunda neoplasia cercana, los tumores radioinducidos. Bueno, la verdad es que esos estudios, es verdad que hay un porcentaje muy pequeño de que aparezca ese efecto indeseado. La verdad es que esos estudios se realizaron todo hace mucho Técnicas, tiempo. ¿no? Y entonces, pues claro, eran máquinas mucho más obsoletas con cobaltoterapias, que actualmente yo creo que en España ya no funciona ninguna. Y es verdad que siempre hay un efecto estocástico, es decir, un efecto como al azar que pueden producir. La verdad es que nosotros, bueno, yo tampoco llevo mucho tiempo, pero en los 20 años más o menos, entre 18 años que llevo trabajando, he visto alguna paciente que sí que les ha aparecido otro segundo tumor y habitualmente eran pacientes que se han tratado de forma, pues como os he explicado, pues habitualmente con linfomas o con campos grandes de radioterapia, que esto cada vez se hace menos y que con el tiempo pues eran pacientes jóvenes y con el tiempo ha aparecido otros segundos tumores. Sí que es verdad que puede aparecer, pero bueno, nosotros tratamos aproximadamente unas 400 de cáncer al año de cáncer de mama y en los 18 años yo creo que he visto una o dos pacientes y no porque se haya reirradiado el cáncer de mama, sino porque igual de jóvenes por un linfoma MAD o alguna irradiación mucho más grande corporal, pues sí que puede ser que con técnicas mucho más obsoletas sí que puedan haber aparecido otros segundos tumores. El tratamiento, desde luego, es seguro y además, como contamos mucho Bueno, con ahora la verdad es que con dosis. la tecnología actual yo creo que es cada vez más seguro, ¿sabes? Y yo creo que, bueno, ya ves, sobre todo en niños, que era donde antes se irradiaba de otra forma totalmente diferente. Nosotros, yo no he hablado de protones porque la verdad es que en cáncer de mama no hay indicación, pero bueno, como alguna segura que ha oído hablar, protonterapia es una técnica que utiliza radioterapia en un punto determinado y la verdad es que esto ha mejorado mucho. Nosotros ahora todos los niños prácticamente de España se tratan con protonterapia. Bueno, hay también una importante donación de Amancio Ortega para protones y la verdad es que los protones podremos ver en el futuro si estas técnicas mucho más precisas en un punto determinado pueden hacer que estos niños a largo plazo no produzcan segundos tumores. Qué Entonces, bien, sí. ojalá, la verdad, sí es cierto que la protonterapia, pero bueno, para el medulloblastoma, para tumores un poco más específicos, ¿no? Quizá que no tengan tampoco el abordaje quirúrgico tan sencillo. Sí, en zonas localizadas. No te escapes, no te escapes, que voy ya por otra. Respecto a la braquiterapia, ¿vale? Un poquito también les preocupa porque parece que la mama se inflama quizá un poco más o se inflama antes que en el resto de las pacientes con radioterapia Bueno, ¿sabes qué estándar, pasa? por así Bueno, decirlo. igual tiene más experiencia Pilar en contestaros Sí. esto, porque yo no trato mucha braqui, pero hay muchas técnicas de braquiterapia. Es importante también que eso lo tengamos en cuenta, qué técnica de braquiterapia es, pero Justo Pilar os hay comentará una mejor. paciente que dice, ¿la braqui puede dejar efecto secundario, inflamación y dolor después de un año? En principio la braquiterapia no puede, no debería dejar esa inflamación y ese Igual es una dolor. secuela más quirúrgica que haya podido Puede haber ser una alguna secuela de la... exopatía o que exista algún otro componente, ¿no? Sí, es que claro, depende si esa persona se ha hecho radioterapia, porque a veces la braqui se hace como complemento de la externa. Entonces puede ser que de la externa se haya quedado a lo mejor más, haya tenido una retracción del tejido o algo, ya haya pillado un nervio en medio y entonces puede ser de eso, o si ha habido una cirugía ahí. Pero la braquiterapia es muy raro porque es como muy localizado, es muy raro que tenga un dolor de un año por la... Yo sí que es verdad que sí que me he encontrado alguna paciente que con mamas de gran tamaño, péndulas, que no usen los sujetadores adecuados, que lleven la mama, pues eso, más sujeta al pecho. Sí que es verdad que por esa gravedad, pues siempre te notan como ella siempre con una especie de dolor en algunos puntos. Y eso sí que es verdad que, bueno, lo hace en la braquiterapia y la externa también, en unos puntos determinados de dolor. Habitualmente son dolores que no requieren analgésica importante, a veces con una crema antiinflamatoria suficiente y con una buena sujeción del pecho. Es lo que nosotros recomendamos en nuestro servicio. No sé si Pilar opina igual. Sí, 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 sí. Sí, bueno, la verdad es que con las mamas grandes hay más problemas.
de recuperación por eso, ¿eh? Por el roce, porque si es por debajo de la piel, el roce de la piel ocasiona mucho, la radiodermitis se acentúa mucho, y también es una mama eso que está en tensión porque está péndula, o sea, que cae. Entonces es más tirante esa mama que no una que está más pequeñita. Y lo que dice la doctora también, que el sujetador es fundamental. Y aparte de los consejos a nivel nutricional y de ejercicio físico, no hay ninguna terapia complementaria que podamos aconsejar de vitaminas o de... Lo damos todo, ¿no? Que decirte que podemos estar Lo damos tranquilos. todo. Tú lo has dicho, lo damos todo. Un poco por las terapias integrativas, ya sabes que en ese sentido es verdad que pues buscamos, ¿no? Un poco de quiero tomar una aleta de tiburón o a ver si me va a venir mejor, y si hubiera algo pues probablemente lo daríamos, ¿no? Es verdad que luego cada persona o a título individual pues habrá cosas que te irán mejor y cosas que te irán peor. Yo les comento que si ellas quieren tomar pues aleta de tiburón y a ellas les va bien, que se tomen el tiburón entero, pero no existe nada, porque si no ya se lo daríamos. También hay que tener en cuenta que todo lo que es el tratamiento tópico para la radiodermitis, sobre todo, cada vez son cremas más naturales, cada vez hay menos química en todos los productos que se intenta que tenga menos química, porque la química también interacciona peor con la radiodermitis, ¿no? Y a veces hay más complicaciones o más alergias, ¿no? Entonces cada vez son que el tratamiento tópico cada vez es a lo natural, ¿no? Un poquito natural, a sí. encontrarnos con la naturaleza. Sí. Bueno, pues que sepáis que tenemos muchos me gustas, que es de agradecer, público. Y la verdad es que ha sido una tarde maravillosa. Ahora queremos contaros un poco en qué consiste Solti y un poco qué es lo que tenemos en marcha a nivel investigacional, no solo académico, sino también en coordinación con grupos cooperativos internacionales, y un poco para que sepáis a qué ensayos podéis optar. Lo mismo si se os ofrece un ensayo de radioterapia, que también hay posibilidades, que es un poco para que estéis abiertas a cualquier cosa. Y todas las dudas que os vayan surgiendo, las que no hayamos podido resolver, nos las enviáis también a través del chat, y como dejaremos colgada lo que es la sesión y luego podemos también colgarlo a través de la web de talleres, pues directamente os iremos contestando nosotras, porque como sí que tenemos vuestro mail de contacto, y así podemos solucionar el resto, ¿vale? Entonces, gracias chicas, de verdad un placer estar con vosotras dos. No os vayáis, porque ahora ya os digo que viene nuestro medical manager de Solti y nos va a aclarar un poco cuáles las iniciativas y cuáles son los proyectos futuros para este 2023. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es Fernando Salvador y soy manager científico en Solti. Durante los próximos minutos os trataré de explicar de una manera concisa qué es Solti, quiénes los componen, a qué nos dedicamos y cuál es el objetivo del grupo. Solti es un grupo académico con más de 25 años de trayectoria, dedicado a promover y llevar a cabo la investigación clínica en cáncer, mayoritariamente cáncer de mama, pero no exclusivamente este tipo de tumor, dado que recientemente hemos comenzado algún estudio clínico en pacientes con otros tipos de tumores. Solti está formado por más de 400 socios especialistas de diferentes disciplinas, es decir, no solamente oncólogos, sino también radiólogos, especialistas en anatomía patológica, investigadores dedicados más a los procesos de laboratorio. Todos estos socios investigadores se encuentran distribuidos en más de 100 hospitales que componen nuestra red, mayoritariamente en España, pero también trabajamos con centros en Portugal, Francia o Italia. ¿Qué es lo que hacemos en Solti? ¿Cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión es promover una investigación innovadora de calidad para poder mejorar el pronóstico de las pacientes de cáncer de mama, pero también, como he dicho antes, pacientes en otro tipo de tumores. ¿Cuál es nuestra perspectiva de futuro? ¿Cuál es nuestra visión? Pues nuestra visión es cambiar el paradigma de la investigación en cáncer desde el ámbito académico y hacer una investigación, lo que se dice, más translacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que queremos orientar la investigación clínica en cáncer a partir del conocimiento del tumor y de esta manera poder trasladar las investigaciones básicas, es decir, aquellas llevadas a cabo en los laboratorios, a aplicaciones clínicas que tengan como resultado un beneficio en la salud de los pacientes. Y de esta manera, pues tratamos de buscar las explicaciones de por qué hay cosas que funcionan en los grupos de pacientes, pero que sin embargo sí que funcionan en otros, ¿no? En cuanto a la organización, tenemos una junta directiva compuesta por 9 oncólogos médicos distribuidos en 5 centros españoles, siendo nuestro presidente el doctor Alex Prat
y del Hospital Clínic de Barcelona, y nuestra vicepresidenta, la doctora Eva Ciruelos, del Hospital 12 de Octubre. Básicamente lo que hace Solti es llevar a cabo de manera íntegra ensayos o estudios clínicos, es decir, de principio a fin. Por ello, Solti participa en todas las etapas de desarrollo de los ensayos, ¿no? En primer lugar, pues generando nuevas ideas de ensayos clínicos que tienen su origen en investigadores asociados a Solti. O sea, estas nuevas ideas tienen que plasmarse luego en un diseño concreto de este ensayo que finalmente acaba desarrollándose en un protocolo de ensayo clínico, donde viene recogida pues toda esta información necesaria para los investigadores que participan en el estudio desde nuestra red de hospitales. Esta información en el protocolo pues incluiría la definición de cuáles son los objetivos del ensayo, cuáles son las pacientes que son candidatas a participar en el ensayo, el tipo de tumor, características moleculares particulares, si se permiten pacientes pre o posmenopáusicas, y además también se recoge la información de todos los procedimientos del ensayo, incluyendo el manejo de la medicación, los posibles efectos adversos, visitas y pruebas médicas de la paciente en cada punto del ensayo, seguimiento clínico del paciente, etcétera. En segundo lugar, ya entraría el proceso, ¿no?, de puesta en marcha, que implica procesos como la selección de qué hospitales van a participar en el estudio, o también toda la parte administrativa que implica el envío de gran cantidad de documentación a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, así como además también a los comités de ética de los hospitales, para poder así recibir su aprobación y poder comenzar el ensayo. Sin la aprobación de las autoridades sanitarias, pues no sería posible, ¿no?, empezar un ensayo clínico. En tercer lugar, pues una vez se puede comenzar el ensayo clínico, Solti se encarga de llevar a cabo la gestión del mismo a diversos niveles, dando apoyo a los investigadores y centros participantes, monitorizando los datos del estudio para confirmar que se están siguiendo los procedimientos establecidos. También gestionamos todo aquello relacionado con las muestras biológicas, principalmente muestras de sangre y biopsias tumorales, que nos permiten en ocasiones seleccionar qué pacientes son candidatos a los ensayos, pero también llevar a cabo análisis en el futuro para investigaciones relacionadas con cáncer. Y ya por último, una vez el estudio ha finalizado, desde Solti también se lleva a cabo todo el proceso de comunicación científica, que implicaría la publicación de los resultados obtenidos en los ensayos clínicos, para que puedan ser conocidos, ¿no?, pues por toda la comunidad científica y médica. Y de esta manera, pues poder así seguir desarrollando las ideas para poder enlazar con el siguiente ensayo para llevar a cabo pues una investigación lo que sería más avanzada, con el objetivo siempre, en última instancia, de cambiar la práctica clínica para poder mejorar el pronóstico de las pacientes. En Solti se llevan tres tipos de estudios, ¿no?, que han dado lugar a tres programas distintos. En primer lugar, el programa de biomarcadores. En este tipo de estudios, pues más que llevar a cabo estudios con un fármaco en concreto, lo que hacemos es tratar de buscar explicaciones de por qué hay un grupo de pacientes que se están beneficiando de un tratamiento y otros no. Por eso decimos que estas investigaciones no son intervencionistas, al no interferir con el tratamiento habitual de los pacientes. Para estos estudios, pues es muy importante tener la información que nos pueden dar las muestras biológicas, principalmente las biopsias tumorales. Y el objetivo es buscar lo que llamamos un biomarcador, ¿no?, que permita a los oncólogos seleccionar mejor qué pacientes se pueden beneficiar de un fármaco en particular y qué pacientes necesitarían más probablemente un tratamiento alternativo. Luego tenemos lo que se llaman los ensayos clínicos habituales, ¿no?, el Clinical Trial Program. Dentro de este grupo de estudios, pues hay una amplia variedad de tipos y se buscan diferentes fármacos, terapias o estrategias que puedan impactar en el beneficio clínico de los pacientes. Hay ensayos que tienen el objetivo, por ejemplo, de buscar nuevas combinaciones de fármacos que puedan ser más efectivas, o, por ejemplo, pues también hay ensayos que tienen como objetivo reducir o disminuir los tratamientos en pacientes en los que se piensa que no se van a beneficiar de este tratamiento y, por lo tanto, podemos disminuir la toxicidad, aumentando además la calidad de vida de la paciente. Muchos de estos ensayos se realizan gracias a una idea o un biomarcador que ha venido del Biomarker Program para predecir la sensibilidad, ¿no?, a un tratamiento, como hemos comentado antes. Y gracias a esa información, pues se puede desarrollar un ensayo clínico teniendo en cuenta la información que proporciona ese biomarcador y testar el fármaco no solamente, o sea, testar el fármaco solamente, ¿no?, en la población en cuyos tumores se expresa ese biomarcador que hemos descubierto previamente. Y por último, comentar que también tenemos el programa de ventana de oportunidad o window. Este tipo de ensayos se llevan a cabo en el periodo de tiempo, en la ventana de tiempo, desde que un tumor de mama es diagnosticado, ¿no?, hasta que se lleva a cabo la cirugía del tumor, que normalmente suele ser pues unas 4 semanas después del diagnóstico. Se aprovecha esa ventana de tiempo para estudiar
un tipo de terapia o combinación de fármacos sin interferir con el tratamiento habitual de las pacientes. Normalmente en estos estudios las muestras pues tienen un papel muy importante, dado que los resultados para estudiar de estos tratamientos se obtienen al analizar cómo ha cambiado la biología del tumor o, por ejemplo, la cantidad de ADN tumoral que hay circulando en sangre antes y después del tratamiento de este estudio. Ya para finalizar, pues simplemente comentaros que Solti tiene unos 40 estudios activos, de los cuales 21 son estudios propios de Solti, en los que intervienen todas las partes del proceso que he explicado anteriormente. Y además participamos en otros estudios a través de diversas colaboraciones, estudios, ¿no?, que son iniciados por otros grupos y otros promotores, y nosotros pues actuamos como colaborador en ese sentido. Y creo que esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias a todos y todas y espero que este resumen, ¿no?, pues os haya ayudado un poco a comprender mejor cuál es el papel de Solti y cuál es el objetivo del grupo. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por contarnos la actividad investigadora que se realiza desde Solti. Y después de esta presentación y de todo lo que hemos hablado hoy, pues esperamos que este taller os haya sido útil y que nos hagáis llegar vuestra opinión pues a través de la encuesta de 3 preguntas que vais a encontrar ahora en el enlace, y lo pondremos en el chat para que así pues nos pongáis muchos me gustas, y queremos volver a hacerlo el año que viene, porque la verdad es que tratar temas que os preocupen pues es nuestro objetivo, ¿no? Y la radioterapia era una de las sugerencias que nos hacíais de los talleres del año 2020 y del año 2021, o sea que en ese sentido pues ya ha aparecido por fin, y no solamente es la oncomédica la que ha quedado representada siempre, y por fin aparecen nuestros multidisciplinares radioterapeutas y enfermería, que la verdad es que hacen falta. Recordad que el 29 de noviembre a las 6 tenemos el directo de Instagram con una paciente que nos va a contar su vivencia de todo el proceso de la enfermedad. Nos conectaremos también ella y yo, en plan así muy tierno, para que aprendáis de su experiencia y un poquito pues veamos toda la perspectiva del cáncer de mama también avanzado, la posibilidad de ensayos clínicos y demás. Y el próximo taller de Solti el 15 de diciembre, o sea que tenéis 2 citas, 29 de noviembre y 15 de diciembre. Ese taller es sobre psicooncología y terapias complementarias, que es lo que os decía, otro de los temas que también es importante afrontar dentro del manejo multidisciplinar y el enfoque holístico del paciente, ¿no? Estará coordinado por la doctora Ana Casas, fundadora de la Fundación Actitud Frente al Cáncer, y contará además con la participación de la doctora Meritxell Benet, oncóloga médica del IVO y miembro de la Junta Directiva de Solti, con doña María Draitril, que es psicóloga responsable de la unidad de psicoonco de la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid. O sea que yo creo que ya os podéis inscribir porque va a ser muy interesante en el apartado de pacientes a través de la web de Solti, como siempre, y os animamos a que nos sigáis en redes. Ya sabéis que es @solti en Instagram, pues allí publicaremos todas nuestras convocatorias y en principio pues también este taller que, como os digo, ha sido maravilloso poder compartirlo con Esther Jordá y con Pilar Fernández. Así que sin más, yo, Vega Iranzo, me despido, doy las gracias a Solti una vez más y a todos vosotros por vuestra atención y hasta la próxima. Un saludo.